Muy buena noche con todos, mi nombre es Elvin Cabello. Yo soy Luis Felipe Alpaca. Y esto es Lima Gris por Fuego TV. Bueno, ha sido una semana bastante intensa, sobre todo lo que ha pasado en el Congreso, lo que ha pasado con Samir Villaverde y lo que ha pasado con la SUNEDU, ¿no? Con ese tema vamos a comenzar, entre otras cosas que hablaremos en este programa. Pero además, también en el segundo bloque vamos a hablar de literatura y política. Y para eso hemos invitado a Hans Herrera Núñez, que estará en el set acompañándonos. Primero, quiero comenzar con Luis Felipe comentando el tema de la SUNEDU. Regresa la autonomía universitaria. Esto ha molestado a muchos, sobre todo a un grupo caviar y especialmente a algunos moraditos. ¿Qué te parece esto? Bueno, vamos a empezar siendo un poco coloquiales. ¿Qué se está vendiendo en las redes sociales a los pulpines? Esos pulpines que están en las facultades de las universidades con todas las esperanzas de ser grandes profesionales y de tener una calidad universitaria. Se les está vendiendo la idea de que no se tumben la reforma universitaria, no se tomen la reforma de educación. Y los pulpines se escuchan atentos pensando de que al aprobar esta ley realmente se va a ir en contra de la calidad universitaria. Pero yo me pregunto, en los últimos años, ¿en qué se ha incrementado la calidad universitaria? Vemos más investigaciones a nivel CONCITEC, vemos más infraestructuras con laboratorios, con centros de cómputos portentosos que coadyuven a la educación de los universitarios. Vemos más universidades, etcétera. Es decir, la universidad sigue, mejor dicho, la educación sigue estancada. En ese sentido, no tiene nada que ver esta nueva aprobación de ley que reivindica, como siempre fue, la autonomía universitaria a través de los consejos universitarios, con lo que ellos proclaman, se tumban la reforma universitaria. No tiene nada que ver. Es un embuste más de los grupos caviares que están asustando pues a los nuevos universitarios que creen que ha sucedido eso. Claro. Ahora, respecto al tema de la SUNEDU, en Lima Gris hemos hecho una gran cantidad de informes, ¿no? Y dentro de las cosas que hemos mencionado, y esto es importante que la gente lo sepa, la SUNEDU no se creó para cerrar universidades, señores. Se creó para hacer un seguimiento de las buenas prácticas dentro de las universidades, pero no se creó para eso. Entonces, ¿en qué momento comienza a distorsionar todo esto? Bueno, cuando entra precisamente el exministro a dirigir o a ser el superintendente de la SUNEDU, ¿no? Que es Martín Benavides, que fue el encargado de generar esta reforma y después, claro, fue premiado, creo yo, y lo designaron como ministro de Educación en el gobierno de Martín Vizcarra, ¿no? Pero volvemos otra vez. Cerrar incluso universidades estatales, nacionales, es una barbaridad. Dejar en la calle aproximadamente entre 150.000 a 200.000 estudiantes es otra barbaridad. Hay mucha gente que no tiene recursos económicos para estudiar y pagarse una mensualidad en una universidad privada. Por ejemplo, lo que pasó en Ica con la Universidad San Luis Gonzaga. San Luis Gonzaga, ¿no? Lo cerraron. ¿Le dieron alguna solución a los alumnos? No, jamás. Se dieron la vuelta, le dieron la espalda y los alumnos quedaron prácticamente a su suerte. Nadie se quiso hacer responsable de eso. Hay que recordar que con el nacimiento de la Ley Mora en el año 2014, 2015, donde se crea la SUNEDU, porque antes existía la Asamblea Nacional de Rectores, estos científicos sociales de los grupos caviares fueron ingeniosos, pues, fueron sutiles, supieron pensar, fueron inteligentes, porque simplemente crearon esta modalidad de condiciones básicas de calidad. ¿Qué significan las condiciones básicas de calidad? Hicieron ver a toda la opinión pública de que la reforma universitaria se entraba en valor por estas condiciones básicas de calidad, que no era otra cosa que ser draconianos, y el objetivo era cerrar universidades. Ojo, no estamos defendiendo las universidades de Luna Gálvez, Telesub, ni las universidades de César Acuña, algunas sedes de César Vallejo. No defendemos para nada esas universidades. Si las cerraron, bueno, allá por ellos que no cumplieron con esas especificaciones de condiciones básicas de calidad. Pero más allá de las condiciones básicas de calidad, que solamente era una evaluación somera de las infraestructuras y de los laboratorios y de las facultades que tendría que tener una casa de estudios, más allá de eso, la SUNEDU y la nueva ley universitaria no ha hecho una reforma emblemática que realmente coadyuve a una calidad universitaria. Eso es lo que no hablan ellos.
Tampoco hablan que la SUNEDU en los últimos años ha gastado millones de millones en millonarias asesorías que les han dado a sus amiguitos científicos sociales. Es decir, esto es un tema meramente político, más nada. Pero no se menciona ese lado de la tortilla. Además, hay una realidad, ¿no? Son hechos concretos que estamos mencionando. La SUNEDU no midió con las mismas varas a todas las universidades. Por ejemplo, el caso de Lupal, le dieron un licenciamiento, ¿no? No cumplía con los, digamos, con lo que se podía, el tema básico de calidad. No cumplía, tenía un local alquilado en Chorrillos, 3 aulas, mientras había otras universidades que tenían infraestructura, pero de la misma forma fueron cerradas. Pero, ¿quién fue el que se benefició de todo esto? Sin duda, un grupo de universidades de nombre UTP, porque mientras se cerraban universidades en distintas ciudades, se abrían y se licenciaban varias universidades del grupo Intercorp de UTP en distintas ciudades del Perú. Entonces, esto en realidad creo yo que ha sido una especie de ley, ¿no? Un proceso dirigido. Pero ojo, ¿estás hablando de universidades que ya estaban terminadas, estaban construidas, o estás hablando cuando están en proyecto de construcción? No, muchas de esas universidades de la UTP se han incluso licenciado cuando estaban en el proyecto, no estaban acabadas, no estaban terminadas, ¿no? Y ese es un grave problema que ha sido detectado en el 2020, porque en el 2020 el Congreso creó una comisión especial para investigar precisamente estos licenciamientos. Ahora yo les cuento algo, yo tengo actualmente un proceso con la SUNEDU, porque el procurador de la SUNEDU me denunció a mí, a Lima Gris, por denunciar, por sacar a la luz todo esto que se conoce ahora, ¿no? Entonces, los periodistas, bueno, tenemos eso, ¿no? Tenemos que contar la realidad de la situación, pero nos atacan también judicialmente, ¿no? Con estos intentos de amedrentarnos o silenciarnos, ¿no? Denunciándonos. Pero al final, y cuando ya han pasado más de 2 años de estos hechos, nos damos cuenta que siempre tuvimos la razón. Sí, pues en ese sentido, vale mencionar, ¿no? Sobre este tema, que era como para cerrarlo, de que la autonomía universitaria siempre fue legítima, ¿no? En la era contemporánea del Perú, y con la ley SUNEDU, con la ley del general congresista Mora, se creó un consejo directivo, y lo que no mencionan también es que la SUNEDU está adscrita al Ministerio de Educación, lo que nunca fue en la historia del Perú. Es decir, la verdadera autonomía universitaria consistía en que la Asamblea Nacional de Rectores era autónoma, no estaba adscrita a un ente del Ejecutivo. En estos momentos, desde el punto de vista normativo, la SUNEDU pertenece al Ministerio de Educación, y eso es muy riesgoso porque por ahí vienen los enfoques políticos. El uso político de una institución. Exacto. Entonces, la herramienta política. Están llorando porque el Consejo Directivo de la SUNEDU, que antes entre ellos eran muy cerrados, tiene que ahora incrementar e incorporar a integrantes de las universidades. Ese es el meollo del tema, pero vienen a decir, se están petardeando la reforma universitaria. Falso. ¿Y de quién era esta especie de chacra de la SUNEDU, ¿no? Este consejo directivo? Bueno, prácticamente cada año eran reelegidos una y otra vez. Hay uno sobre todo, Francisco Sagasti, muy conocido por el pañuelito, ¿no? Que era pues una especie de territorio donde nadie más podía ocupar ese espacio. Pero al final, señores, la verdad ha salido nuevamente a la luz y la SUNEDU se va de alguna forma a ajustar, ¿no? A una autonomía universitaria real, exacto, ¿no? Y sin el uso político que lamentablemente se comenzó a hacer. Bueno, ahora tenemos otro tema que queremos hablar, lo que ha estado pasando en el Congreso de la República, ¿no? Sigue el pleno, ojo, han anunciado que este pleno va a pasar hasta la madrugada, de repente 3, 4 de la mañana. Ayer hemos estado siguiendo el pleno y todo lo que viene sucediendo en el Congreso de la República. Y sobre esto queremos hablar unos minutos, ¿no? Primero, hay una comisión de energía en el Congreso donde están pasando cosas extrañas. Esto lo veríamos anunciando semanas atrás, ¿no? Congresistas que parece que tuvieran sus negocios propios dentro de esta comisión. Y, por un lado, se ha archivado de manera sorpresiva, ¿no? Un proyecto que estaban presentando las MIPES para bajar la valla de electricidad. Por otro lado, se ha aprobado, ¿no? Y después de largas horas,
de analizar, debatir y pedir la reconsideración de este proyecto de ley, la masificación del gas, donde incluso distintas bancadas cuestionaban este proyecto porque tenía prácticamente nombre propio de una empresa, pero al final nos damos cuenta que los congresistas, muchos de esos 130 congresistas que están en el Parlamento, hablan solamente de la boca para afuera, porque a la hora de hablar a escondidas, en la oscuridad, bajo la mesa, terminan haciendo todo lo contrario de lo que han dicho. Y aprobaron esa ley de masificación del gas, que perjudica, ¿no?, a los más pobres, porque lo financia con el FISE, el Fondo de Inclusión Social Energética, ¿no?, que es para los más pobres. Ese dinero, señores, va a ser de alguna manera beneficioso para una gran empresa privada. Estamos hablando que hay congresistas de la República que no se rigen a la ley y que en lugar de representar los intereses de todos los peruanos, están representando los intereses de grupos empresariales. ¿Qué tipo de congresistas son estos? En breve vamos a mencionarlo, ¿no?, después del informe. Bueno, vamos a ver este informe para comentar que se trata específicamente del proyecto de ley para bajar la valla de electricidad presentado por las MIPES y que lamentablemente ha sido archivada. Aquí el informe. Adelante, por favor. Esta noche en Lima Gris, negociados de alta tensión. Desde hace varios meses, MIPES y pymes de distintas regiones del Perú se pronunciaron para que el Congreso baje la valla de electricidad en favor de ellos y apoyaron los proyectos de ley 900 y 937 que precisamente pretendían que las MIPES en todo el Perú tengan la libertad para elegir un mejor precio y servicio. Sin embargo, ayer por la mañana, la Comisión de Energía y Minas, presidida por el congresista de la bancada de los niños, Jorge Alba Rojas, archivó los dos proyectos que, de ser aprobados, hubiera permitido que 20.000 MIPES adquirieran la electricidad ya en el mercado libre, directamente a través de las generadoras, y con un precio mucho más barato. Cabe mencionar que en el Perú existen dos tipos de clientes, los regulados y los libres. Y para que las MIPES se conviertan en clientes libres, se proponía bajar la valla de 200 kilowatts a 50 kilowatts. Sin embargo, pareciera que hubieran primado los intereses de empresas distribuidoras que tienen un gran monopolio. Las MIPES lamentan este archivamiento y consideran que ha habido una intencionalidad de engañarlos con dictámenes que fueron votados hasta en 4 ocasiones, lo cual, aparte de resultar muy extraño, es una irresponsabilidad no solo de los asesores, sino del propio presidente de la Comisión de Energía y Minas, que evidenció su desesperación para archivarlo. ¿Qué habrá detrás de esto? ¿Acaso una clara intencionalidad de defender a las empresas monopólicas como son las distribuidoras Luz del Sur y Enel y las de otras regiones? Lo más insólito es la postura irresponsable que tomaron ayer algunas comisiones del Parlamento, a pesar que desde hace una semana hubo un acuerdo en la Junta de Portavoces basado en el artículo 51 del reglamento del Congreso, que prohibía las sesiones de comisiones. Sin embargo, la Comisión de Fiscalización y la Comisión de Energía y Minas se zurraron en la ley parlamentaria, y el primer grupo de trabajo convocó a la primera dama de la Nación y el segundo grupo, liderado por Alba Rojas, realizó su sesión para archivar los proyectos que beneficiarían a las MIPES. El director de MIPES Unidas del Perú, Daniel Hermosa, se pregunta, ¿cuál fue el verdadero motivo de archivar un proyecto que beneficiaba a 20.000 MIPES? Tomando en cuenta que durante la pandemia, según cifras de la Cámara de Comercio, desaparecieron 135.000. Las MIPES lamentamos profundamente el archivamiento del proyecto de ley 900 y 937 que nos permitía adquirir la electricidad en el mercado libre, directamente a las generadoras. Ha habido definitivamente una intencionalidad de engañar a las MIPES, ¿no?, con dictámenes que han salido hasta en 4 versiones, lo cual nos indica no solamente una irresponsabilidad de parte de los asesores y del presidente de la comisión, ¿no?, que nos ha tenido en un ida y vuelta para finalmente hacer una sesión. Yo estuve en la votación, en el momento de la votación, en la cual hicieron unas maniobras, evidentemente están grabadas seguramente en video, donde se ve que la desesperación de este señor presidente de la Comisión de Energía y Minas de archivarlo. ¿Qué cosa hay detrás de todo esto? Me imagino que el futuro lo dirá, pero había una clara intencionalidad de defender a las empresas monopólicas, como son las distribuidoras, en el caso de Lima, Luz del Sur y Enel, y en el caso de las regiones Distriluz, Hidromina y otras. Acá hay una mano negra que ha estado lamentablemente conduciendo los destinos de las MIPES
en favor, obviamente, de la gran empresas monopólicas como las distribuidoras. Luego del archivamiento, el congresista Jorge Morante ha presentado una reconsideración para debatir por última vez los proyectos. Sin embargo, pareciera que la consigna del presidente de la comisión siempre será archivarla. Lo que resulta indignante es la traición del congresista Eduardo Salguana, que también es miembro de la comisión Alba Rojas, y que durante su campaña electoral prometió junto a César Acuña aprobar a las MIPES. Sin embargo, él también votó a favor del archivamiento, pese a que hace unos días Alianza para el Progreso ya estaba alertado por el compromiso que había estrechado con el gremio de emprendedores. A pesar de las crisis políticas y económicas que se vive en el país y que golpea a los emprendedores más modestos, es evidente que prevaleció la gigantesca campaña de los grandes grupos de distribución para mantener el monopolio en el sector eléctrico. Todos los 130 y todos los de esta comisión vemos y queremos lo mejor para nuestro país, para nuestra población. Bueno, esto es una pequeña historia de lo que pasa dentro del Parlamento. Repito, estos días, desde el 12, 13, 14, el Parlamento está en pleno consecutivo, de manera, digamos, un maratónica, ¿no? Y está pasando incluso las discusiones y los debates de los proyectos de ley la medianoche, ¿no? Entre gallos y medianoche se aprueban muchas cosas que de repente nos levantamos y quedamos sorprendidos. Claro, va a haber pleno mañana también, hoy, mañana, pasado, es decir, tienen los temas acumulados, pero como mencionas tú, llega un momento en que viene la amanecida y la opinión pública no se entera qué tipo de proyectos meten por ahí, ¿no? Entonces, lamentablemente este proyecto iba a beneficiar realmente a miles de emprendedores, miles de pequeños empresarios que injustamente, bueno, pagan una tarifa muy elevada. Por eso era el proyecto, ¿no?, de regular esta tarifa eléctrica, ¿no?, para hacer consumidores o clientes libres. Claro, ¿no? Pero también se menciona que el congresista Morante ha pedido una reconsideración, ¿no? Entonces, veremos si el presidente, este señor de la bancada de los niños, Alba Rojas, ¿no?, Carlos Enrique Alba Rojas, termine, bueno, aceptando esta reconsideración o no. Sí, porque en realidad han estado jugando al gran bonetón. O sea, ha habido cuatro debates, 4 intentos, 4 votaciones, y finalmente parece que la comisión, o sea, el presidente de esta comisión quiere archivarla como dé lugar. Eso es muy extraño. Yo no entiendo por qué un padre de la patria, que tiene que velar por los intereses de la gente común y corriente, tenga que archivar un proyecto que los perjudica. No solamente eso, ya en su momento les va a comenzar sobre la ley de la masificación de gas, que también están vendiendo otro discurso de que es beneficiosa para todos los peruanos. Y con respecto a esta ley de la valla eléctrica, mencionan de que eso perjudicaría la pensión de los jubilados, ¿no? Claro, por el tema del Otro Perú, ¿no? No sé si tenemos por ahí a producción, hay un archivo, ¿no?, donde yo pasé muy temprano, donde se le escucha al congresista Segundo Montalvo hablar sobre este tema, pero voy a ver si lo tengo a la mano para pasárselo, porque es interesante. ¿Por qué este video? Porque precisamente es la posición ante las cámaras, la posición en el debate que tienen algunos congresistas, pero repito, a la hora de apretar el botón para votar en contra o a favor, te das cuenta que hacen todo lo contrario. Entonces, en pocos minutos, ¿qué pasó? ¿No? Uno se pregunta, ¿por qué cambió de opinión? ¿Qué sucedió ahí exactamente? Bueno, yo quiero jalarle las orejas al congresista Eduardo Salguana, que también es parte de esta Comisión de Energía y Minas, él es secretario dentro de la conformación de esta comisión, porque por fuente fidedigna tenemos la información de que él en campaña electoral junto a César Acuña prometieron al gremio de las MIPES de que iban a impulsar este proyecto de ley en favor de ellos. Y se comprometió no solamente Eduardo Salguana, se comprometió la congresista Lady Camones, que también es de APP. ¿Qué ha sucedido? Ayer, en esta discusión a primeras horas del día, Lady Camones cumplió con lo que prometió y votó en contra del archivamiento. Pero el congresista Eduardo Salguana, que es parte de la comisión de Alba Rojas, votó en contra. Y eso es una traición, pues. ¿No? ¿Te das cuenta? Votó en contra. ¿Por qué?
Exacto, justo estoy tratando de encontrar el video. Yo lo tengo exactamente, bueno, en la cuenta un segundo, ¿no? Mientras lo busco. Pero tiene razón Luis Felipe lo que está mencionando, ¿no? Y esto nos llama la atención. Es decir, ¿qué se negocia exactamente en el Congreso? Porque es una pregunta que todos nos deberíamos hacer, ¿no? Cuando un congresista tiene una posición marcada y de pronto cambia de opinión. Ojo, en el debate del proyecto de ley de masificación del gas, hubieron 3 congresistas que estaban en contra, muy firmes. La vicepresidenta Diana González, congresista, que pertenece, vicepresidenta de la Comisión de Energía, el congresista Segundo Montalvo y Carlos Anderson. De los 3, solamente el que mantuvo su voto en contra fue Carlos Anderson. Diana González y el congresista Segundo Montalvo, lamentablemente, cambiaron su voto. Y Diana González también es titular de esta comisión, ¿ah? Es titular, es decir, Alba, Diana González y Eduardo Salguana. ¿Qué se traen estos congresistas? Es decir, para eso funcionan las comisiones. ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, todo se va a llegar a saber. Sin embargo, repito, ahora entendemos por qué muchos congresistas mencionan que el sueldo no les alcanza. Me da la impresión de que ya no le dan bola a los sueldos, pues, a los salarios que tienen, porque probablemente hay otro tipo de negociaciones en el Congreso, ¿no? A través de lobbies, probablemente. Claro, ahí ya lo encontré, ahorita lo vamos a pasar y repito, ¿no? Todo lo que pasa, hay que estar muy atento a lo que viene pasando en el Parlamento. Estos días se discuten cosas importantes y lamentablemente lo que acabamos de mencionar tampoco es nuevo. ¿Por qué? Porque esto se arrastra de congresos anteriores, ¿no? Se negocia, señores, en el Congreso también negocian. Pero ¿no? para que des un alcance así brevemente, esta ley de masificación de gas no es de ahora. ¿Quién fue una de las pioneras? Claro, digamos, dentro de esta promoción para que la ley entre, ¿no?, a discusión y también tenga el apoyo del presidente Pedro Castillo, precisamente la ex premier, ¿no? Mirta Vázquez, fue la que comenzó un poco a destapar nuevamente que la masificación del gas iba a beneficiar a todo el Perú. Pero esto ya se había discutido en el año 2015, ¿no? Donde por digamos, presunta corrupción se canceló todo. Porque lo querían dar a dedo esta concesión, ¿no? Y bueno, salió un gran escándalo en varios medios, fue portada incluso, pero saltó después de algunos años nuevamente a la escena política y donde, repito, el día de ayer, sorprendentemente, luego de haber sido enviado a la comisión, pidieron la reconsideración. El presidente de Energía, de la Comisión de Energía, que es el señor Alba Rojas, pidió la reconsideración y votaron a favor 108 congresistas. Pero Edwin, brevemente, algunos televidentes probablemente no conozcan el meollo del tema. ¿Por qué? Cualquiera podría preguntarnos, pero si la masificación de gas yo creo que sería beneficiosa para todos los peruanos. En teoría suena así, pero ¿qué pasaría? Se tendría que construir nuevas redes, tendría que haber una gran inversión. ¿Quién correría con esa inversión? Exacto, ese es el problema, ¿no? Están, y lo dice en este video que vamos a ver, lo dice el propio congresista Segundo Montalvo. ¿Ya lo tenemos el video? Sí, vamos a ver el video. Entonces, estamos diciendo, es del Ejecutivo, equivocadamente, señores. Está bien la masificación. Se piensa prácticamente perjudicar a la gente de extrema pobreza porque el Fondo de Inclusión Social fue creada para la gente de extrema pobreza. Y es un fondo que solamente lo administra el Ministerio de Energía y Minas. Por ello, congresistas, yo les pido, llamemos a la reflexión que este proyecto, una cuestión previa para que regrese a comisión. No podemos nosotros perjudicarle al pueblo, a la gente pobre, a la gente de extrema pobreza. Pongámonos el corazón, pongámonos la mano en el pecho y digamos, trabajemos por el pueblo. No vamos a beneficiar a una empresa que en 20 años no ha hecho la infraestructura, no ha hecho, señores, los grandes tanques de elevación para que mantengan los hidrocarburos. Y ahora con el dinero del FICE, se pretende darle a un privado para que venda el gas. Bueno, esa fue la posición para las cámaras, ¿ok? Porque después, al momento de votar, el dedito aprobó lo que tanto cuestionaba. Entonces, ¿qué pasó? Nuevamente nos preguntamos, ¿qué pasó, congresista Segundo Montalvo, ¿no?, de Perú Libre? ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió de opinión? Qué vergüenza.
Por eso, repito, Diana González, segundo Montalvo, terminaron aprobando lo que tanto cuestionaban. Un show, fue un show y ha quedado grabado. Por eso que ahora nos damos cuenta, después de transcurrido varios meses, por qué la presidenta del Congreso, que ya le faltan pocos días para que se vaya ya, no dejaba ingresar a los periodistas. Los periodistas no podían ver los plenos en vivo. Y por qué se trasladaban los debates del pleno, se prolongaban hasta horas de la madrugada. Es decir, ahora nos damos cuenta, porque un congresista puede tener un discurso, ¿no? Comunicacional, pero a la hora de votar se ve realmente quiénes son quién. Y en ese sentido, si es que la opinión pública no está pendiente, los periodistas no están ahí cerca, se pierde de vista quiénes fueron los que votaron por un propósito o por otro. Claro, y creo que la frase completa que quiso decir el congresista Domingo, creo, ¿no? Que fue una mano al pecho y otra al bolsillo derecho. Vamos a una pausa y regresamos con nuestro invitado, que es Hans Herrera Núñez. Tu amigo y vecino Julio Delgado te trae toda la información sobre la actualidad de tu distrito, notas, entrevistas, sorteos y mucho más en Resumen Vecinal y solo por Fuego. Enciende tu vida. Fuego TV, enciende tu vida. Fuego TV, enciende tu vida. Fuego refuerza su programación periodística con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa, Luis Alfonso Morey desde Digital TV Go, Edwin Cabello desde el portal de investigación Lima Gris y Marcos y Fuentes desde Madrid con el micronoticiero La Encerrona. El análisis más completo de lo que ocurre en el Perú y el mundo por Fuego. Enciende tu vida. Fuego TV, enciende tu vida. Fuego TV, enciende tu vida. Bueno, después de haber hablado un poco de lo que ha pasado en el Congreso, el tema del sector eléctrico, que es súper importante, pero que la gente un poco está alejada de ese tema, tratamos de que entiendan, ¿no? Estas cosas, pues, ¿no? Que se debaten, se discuten y se aprueban entre gallos y medianoche, que es súper importante y que además afecta a un sector y beneficia, curiosamente, a otro sector especial de empresas privadas, ¿no? Bueno, ya tenemos en el set aquí a nuestro invitado, que es Hans Herrera Núñez. Él también es colaborador de Lima Gris,
pero además le gusta y le encanta mucho la literatura y la política. Y precisamente para hablar de literatura y política lo hemos invitado. Hans, bienvenido al programa. Bueno, gracias Eben, gracias Felipe. ¿Cómo está, Hans? Encantado, Hans. Hans, primero, resúmeme qué es lo que piensas del presidente Pedro Castillo, desde tu visión personal. No mucho, en realidad creo que es lo que la mayoría de personas podemos pensar ahora. Incompetencia, demasiada buena suerte o colusión en realidad, tomando en cuenta que cualquier otro escenario de cualquier otro gobierno, no hablo de derecha, hablo de un gobierno de centro, centro-izquierda, hubiera caído hace rato, pero este es un gobierno que milagrosamente sobrevive. ¿A cuántas mociones? Es que ya ni siquiera sabemos cuántas mociones de vacancia ha tenido. 2. Y más las caídas de ministros, ¿cuántos ministros ha perdido? Creo que 40, 50 en total. Y entonces es algo que es desastroso, porque como país no tenemos futuro. Mientras él esté en el gobierno no tenemos ningún futuro. La economía milagrosamente todavía se sostiene, pero mucho se debe al sector privado y sobre todo a los autónomos y emprendedores y a los MIPES que siguen sobreviviendo día a día. Y el gobierno no tiene ningún rumbo, no va a ninguna parte. Ahora, tiene suerte porque hay una ola rosa que viene acechando por toda Latinoamérica, que con justa razón es una idea de cambio, que acaba de ganar en Colombia con Petro, pero también que ha estado en Chile. Y en Chile hay un proceso constituyente que es auténticamente un proceso revolucionario, no es cualquier proceso, es un proceso revolucionario porque es refundar el país. Están hablando de no de la República de Chile, sino del Estado Plurinacional de Chile, que dicen que, por ejemplo, es una calco de la Constitución de Bolivia y de Ecuador, pero es más de la Constitución de Bolivia, y más bien algún diputado boliviano de Chuqui ha dicho que Bolivia por fin ha logrado vengarse de Chile exitosamente, y es envenenarlo a través de un régimen constitucional que es el que tiene Bolivia actualmente. Pero a pesar de eso, creo que los juristas, los constituyentes chilenos, hay que decirlo, son más doctrinarios, son más estudiosos, por ahí pueden argumentar probablemente la agenda progresista, ¿no? Comparado con nuestra realidad. Todo esto es muy bonito, hasta que ves a la tía Pikachu en la convención constituyente chilena, pues. Es que, a ver, Chile nos ha vendido una imagen genial de país casi europeo, pero luego llegó la constituyente y con lo que nos hemos encontrado es que es un país tan retrasado, tan pobre, tan miserablemente pobre en el plano político, que tienes a una señora como la tía Pikachu, que era de unos grupos de centro izquierda que aparecieron, que al final fueron los grupos de extrema izquierda. Luego tienes a los mapuche, que en realidad que tuvieron un cupo étnico que se les fue adjudicado a ellos, pero que por distrito electoral no les corresponden numéricamente, y que tienen unas ideas tan extraordinariamente extremistas que prácticamente la aparición de un Estado plurinacional en Chile ahora puede significar el comienzo del fin. De aquí a 10 años, no más de 10 años, si sale esta constituyente, esta nueva constitución, porque hay un referéndum en septiembre, va a significar la secesión del mismo país. Es un escenario sin precedentes, definitivamente. Es desastroso, y ese modelo nos va a terminar contagiando como la lepra. Pero brevemente, con respecto a Castillo, volviendo al tema de Castillo, después de lo que te hemos escuchado decir sobre él, desaprobando totalmente su gestión, en honor a la polarización que vivimos, que todo está dividido en dos facciones, ultraderecha, ultraconservadores y ultraizquierdistas. Más allá de eso, cualquiera te podría decir que eres un ultraconservador, un ultraderechista, por opinar así de Castillo. ¿Tiene que ver con ese tipo de ideologías? No, creo que es sentido común, te das cuenta de lo que sirve y lo que no funciona. Por ejemplo, a nivel de modelos, esto es una cuestión de ingeniería militar, por ejemplo, que se construye, pensemos en un carro tanque, se construye el tanque en base al cañón, o el cañón en base al tanque. En ingeniería militar, no se puede construir el carro tanque si no es en función del cañón, por el tamaño de milímetros que tiene, ¿correcto? Esa metáfora se aplica a un Estado. Si tú creas un aparato estatal que vendría a ser el carro tanque, que es las instituciones, ¿correcto? Pero no has tomado en cuenta que el cañón, que es la realidad nacional, no encaja en tu modelo. Tu cañón y tu carro tanque podrá correr un poco, pero no va a poder defenderse ante la embestida de la realidad global. Y es que lo que ahora tenemos es unas circunstancias globales más que tenemos guerra en Ucrania, va a haber una crisis en Europa que se está pronosticando para agosto, no va a pasar de agosto, eso está claro.
Tenemos un panorama de enfrentamiento y de declive también del imperialismo estadounidense y que deja un gran vacío. Tenemos una China que se envalentona, que se va a reclamar en cualquier momento de este año, en lo que queda del año, Taiwán. Tenemos una Europa que está enferma, que ha llegado a la paridad con el dólar, el euro y el dólar. Y Latinoamérica parece feliz y tranquila, pero también está el tema de la inflación. En Chile han superado la inflación en dólar, 1.000 pesos chilenos frente a un dólar. Y Argentina también. En Argentina. Claro. Ahora, Hans, hay una cosa interesante lo que mencionas, ¿no? Pero, digamos, yo estoy tratando de buscar y encontrar en la región alguien que se parezca a Castillo. ¿Por qué? Tan malos no hay. Claro, para mí no he visto históricamente a alguien tan mentiroso. Te juro, la forma de mentir del presidente ya es un extremo, ¿no? Una patología muy extraña. Segundo, el nivel paupérrimo que tiene casi para todo. Entonces, mirando Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, Paraguay, Nicaragua, etcétera. O sea, no encontramos, en serio, el nivel paupérrimo que tenemos en la actualidad acá en este país. Ni siquiera Maduro. Nadie tiene ese nivel. El problema es que la incompetencia tiene complicidades graves, que me gustaría mencionar algunas, pero antes que nada creo que el riesgo se viene a venir, se huele, está cerca. Es el riesgo de que hace un par de días hemos visto lo de Sri Lanka, en que la gente se levantó, un país que ni siquiera lo ubicábamos, y ha tomado el Palacio de Gobierno, el presidente huyó. Es un desastre. Exacto. Una semana antes, o 10 días antes, un canal de YouTube bastante serio, muy objetivo, que se llama Ultra Argentina, que sugiero seguir en internet, que es muy bueno, hizo unos pronósticos a través de analíticas demográficas de lo que era eventuales casos de huelgas y protestas por hambre, por la subida de los precios y los commodities, sobre todo los precios y los combustibles. Se están generando huelgas de hambre. La primera ha sido la que se ha visto, el movimiento indigenista en Ecuador, con Lazo, casi se lo tumba, faltó poco en realidad, pero se vio mucho la subida de precios de alimentos y también de combustibles. Y este canal había pronosticado que uno de estos iba a ser Sri Lanka, se adelantó una semana. Mira. Pero el principal pronóstico de este canal, y es muy, muy objetivo, de Ultra Argentina, era que los que veía más serios para este año eran Túnez, Egipto, Uganda y Perú. Estamos en la lista. Lo veía en la lista, eran los primeros que iban a caer en este año. Les decía que en este año inevitablemente iba a haber grandes protestas de hambre por la subida de precios y que inevitablemente eso generaría, supongo la caída de Castillo, pero en realidad es que hay mucha colusión de por medio y creo que acá hay mucha responsabilidad también de ustedes hablan de caviares, pero más que nada yo me referiría a instituciones paralelas al Estado que han ido colocando personas en los mandos directivos y mandos medios de los ministerios y que han estado dando un respaldo ideológico. La preparación para la llegada de la conquista del poder de una variante de la izquierda, una izquierda por la cual yo honestamente también voté en primera vuelta, porque me parecía mil veces mejor Castillo que Verónica. 1000 veces vuelvo a votar por Castillo que por Verónica. Si me ponen esa alternativa, 1000 veces. En eso ya asumo las consecuencias, pero 1000 veces. El problema es que hay todo un respaldo. Si esta situación la vivieron con un gobierno de derecho, centro, se cae el gobierno hace rato, pero nadie va a salir a protestar porque la gente que mueve las protestas y los medios que las impulsan, Guayca, La Mula, La República, e incluso los medios de derecha como El Comercio, pertenecen a un gran segmento de ellos, pertenecen y son egresados o trabajan o colaboran en determinada universidad que acapara todo el espectro del aparato cultural y la superestructura nacional y que es la que conduce los modos, usos y costumbres políticos y te dice esto es lo correcto, eso es lo incorrecto. Y lo hemos escuchado un montón de veces decirnos qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Ni el cardenal Cifrón dice qué es lo correcto ni qué es lo incorrecto. Y ellos te lo dicen. Hans, lo que mencionas es muy curioso porque nos remonta un poco a la historia en la época de la gesta independentista, ¿no? Del siglo XIX, cuando llegó el Libertador Bolívar, y en ese sentido, en aquella época, aquí en Perú, estaban los llamados patriotas, estaban los llamados defensores de los realistas, y habían traidores que jugaban a doble cachete, que estaban con Castilla, pero se vendían como los libertadores. Acá, entonces, existe todavía, más allá de los caviares, instituciones, medios, grupos o empresarios que de alguna manera se pegan al poder, porque primero priman sus intereses
en función a una real y legítima gobernabilidad. Es decir, hay grupos que de manera sigilosa están con Castillo, se reúnen con Castillo y por ahí meten a sus engranajes. Definitivamente lo han copado todo, pero no lo han copado en Castillo, lo han copado anteriormente, ya son de años. Recuerden que Rocío Santisteban era Rocío Silva. Casi llegó a ser presidente, Uy, un poquito. y yo ese día casi no duermo. Ella también, si mal no me equivoco, también es de la Pontificia Universidad Católica. Así es. Y esto me interesa un poco rescatarlo rápidamente. Cuando el padre MacGregor fue rector en los 60 en la universidad, hizo las grandes reformas en el campo de humanidades, hizo grandes cambios, nunca soñó en su mente que el impacto que tendría a nivel de profundidad en el Estado. El Estado profundo está copado por la PUC, pero no en una vertiente para nada católica, es más bien una vertiente que ha abrazado una corriente ideológica, que no es una izquierda sindical, que se agarra de las banderas supuestamente sindicales, pero que es la izquierda norteamericana, que es la izquierda de las universidades de la costa este de Estados Unidos, que es lo que ha denunciado el Papa Francisco, de los nuevos imperialismos a través de las ideologías, y es de la ideología woke, esas ideologías de la cancelación, de lo políticamente correcto. Por ejemplo, Comando Plat dicen que aglutina alrededor de, ¿qué?, 700 escritoras, bueno, lo que mencionan, y que uno de sus fundadores ha sido también de la... ¿Todavía existe? Todavía existe Comando Plat. Todavía existe, todavía está presente ahí, pero el caso es que acaparan mucho, en muchas áreas que parecen supuestamente inofensivas, pero que en realidad terminan conduciendo los rumbos de la política institucionalmente. La semana pasada estuvo Agustín Laje acá, y uno puede no compartir sus ideas y todo, pero es interesante tener una postura confrontacional distinta que refresque el panorama. Eso es muy importante. El problema es que no tenemos muchos representantes intelectuales, tal vez Juliana Gaxia, por ahí, que es muy interesante, que sugiero también escucharla, que es provida, es más conservadora, pero al menos es mucho más refrescante. Pero tiene mucha base teórica, ¿no? Tiene base teórica, claro, puede discutir, pero los demás no, los demás está acaparado. Ahora, Hans, digamos, en este terreno que hemos descrito, hay una pregunta, ¿no? En el sector literario, de la ficción, en el terreno de los escritores, habiendo, digamos, un terreno muy rico para contar historias, ¿por qué nuestra literatura actualmente está chata, continúa chata? No hay un nivel que sorprenda, los escritores están más preocupados de hablar de su taza de café y de lo que van a comer que de contar historias que te muevan, que te sacudan. Bien, creo que en buena parte se debe a dos factores. Uno, evidentemente, y pueden verlo en Lima Gris, en limagris.com, una nota que pude compartirles, es el hecho de que la literatura contemporánea en el Perú ha sido acaparada otra vez por la PUC, porque todo lo que es toda la cadena de producción de un libro, editores, editoriales, jurados de premios, ha sido acaparada por la PUC de manera monstruosa. Pero también ha ido acompañada de una corrientes ideológicas. Sacan novelas de la época del terrorismo, que siempre son políticamente correctas, siempre, donde nunca va a ser un militar, alguien cercanamente, moralmente, ni siquiera sospechosamente bueno, donde la posición del terrorista más se confunde con el guerrillero, una visión más romántica. Se cuenta lo mismo siempre. Siempre se cuenta lo mismo, pero también hay una novela supuestamente de denuncia social o de justicia social, más woke. La literatura de corte más feminista o LGTBI que está creciendo, que no es que sea mala en sí misma, el problema es que está dirigido a condicionarlo, pero muchos de esos rostros, un mar de caras blancas muy simpáticas, vienen en realidad de la PUC, vienen dominando la escena no solamente nacional, es canon nacional. Busquen en sus librerías, en cualquiera, Crisol, Ibero, lo que van a ver, fíjense dónde estudiaron esos autores, la 60-70% de la Católica. Luego, los autores que se venden afuera en los festivales internacionales, las ferias del libro de México, Guadalajara, etcétera, etcétera, Madrid, otra vez son autores de la Católica. Sin embargo, que pueden tener talento, y no lo niego, el problema es que es una imagen que no corresponde otra vez a la realidad nacional. Claro. Y la realidad nacional no involucra escribir novelas folclóricas costumbristas, no es un cuadro de Sabogal. Claro, claro. Es más complejo que eso. Pienso en Nina Paita, que aún es un autor que falleció lamentablemente. Falleció, que es muy bueno, que quedó más o menos olvidado, pero algunos ahí lo mencionan, lo saco a colación. Hay escritores como Francisco Ángeles, que es San Marcos,
Marcos fue una gran universidad, pero no tiene escritores, solo tiene críticos. Texas, ¿no? Pero sacó también una buena novela que curiosamente es una burla, que es Adiós a la Revolución, que sacó con Random House, que tiene una horrible portada de libro, que la detesto, pero es un muy buen libro. Y Francisco Ángeles nos habla de un profesor peruano en Massachusetts que da clases en una universidad de élite y les habla, es un profesor caviar. Muy divertido, Paco. Sí. Caviar, que solamente les cuenta esas historias a las chicas norteamericanas para querérselas comer, para seducirlas, nada más. Hasta que finalmente una de ellas se termina comiendo la ideología y se vuelve supuestamente guerrillera con los zapatistas en México y se va a Chiapas. Es una muy buena novela. Esa, por ejemplo, le da la vuelta. Es un escritor egresado de la Cato. No quiero ser determinista, pero lamentablemente por las propias condiciones nunca va a ser una novela como la que hizo Francisco Ángeles. Nunca va a ser una novela en donde, por ejemplo, tenga la capacidad de reírse y burlarse, por ejemplo, de lo que es un caviar, y te lo defina también como alguien interesado, cínico, quizás un poco hipócrita, pero que vive de eso. Eso no lo puede hacer. No quiere decir que no hayan buenos autores en la Cato. Seguramente lo hay. El problema es que otra vez la atmósfera en la que se vive, la red de contactos, de apoyos, de privilegios, es tan fuerte que si tú no compartes una corriente cercana a lo políticamente correcto dentro de las aulas universitarias, eres cancelado. Por eso no pueden escuchar de gente más o menos conservadora, ni siquiera más o menos conservadora de la Cato, porque no les van a dar oportunidades, no los van a reseñar, no los van a editar, claro, no van a ganar ningún premio y no van a ser difundidos. Esa es la realidad. Ahora, hay otra pregunta que tiene que ver con, digamos, qué escritores se posicionan y qué escritores no se posicionan. ¿Dónde está la literatura afroperuana en este momento, Hans? Tal vez Watson Ledesma es una alternativa. Leonardo es un escritor que habla un poco sobre el fenómeno de lo afro, de lo negro. Él es bastante joven, tiene 30 y pico años. Hay una revista también que es Palenque, ¿no?, que difunde mucho las publicaciones que se hace, pero fuera de Lima especialmente, y algunos escritos acá en Lima, pero lo que me llama mucho la atención es que estos sectores no les dan espacio. Exacto, ese es el tema. No les dan espacio. O peor aún, pueden terminar captándolos y dirigiendo esos espacios, les dan esos espacios, pero tú sabes, una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Entonces puede ser que sea peor, pueden terminar captándolos y dirigiéndolos. Luego queda todo atado y bien atado. Creo que más allá de la novela indigenista, de la novela afro, creo que son más personalidades propias. La literatura, el arte es el ejercicio de la libertad a través de la honestidad, de la más limpia honestidad, y que es lo que nos enseñó un poco Roberto Bolaño. Roberto Bolaño hablaba de que un escritor tiene que ser bueno y tiene para eso que ser valiente y tiene que ser honesto. No se puede comprar, no se puede vender por el ánimo de lucro. El problema es que estamos siempre ofreciéndonos en el mercado y todo. Un escritor tiene que preguntarse antes de publicar qué cosa quiere. ¿Quiere ganar dinero? ¿Quiere fama? ¿Por qué realmente quiere? Así es. O realmente hay un escritor que es de la Cato, pero no pertenece a los círculos de la Cato, felizmente. No es para nada de esos circuitos, que es Jonathan Díez, que sacó Comida de Gusanos, una novela editada por Clarín Hispano, que también quisiera hablar un poco. Él, por ejemplo, dijo: yo sí quiero apostar por ser un escritor. Y yo no me importa tanto vender, sino realmente escribir lo que a mí se me salen de los cojones. Y solamente quiero hacer eso realmente, algo que realmente me despierta a mí. Y él está convencido, está trabajando en su segunda novela. Genial. Pero otra vez, para que esto pueda funcionar, un escritor tiene que tener claro a dónde quiere ir. Luego puede ser más astuto, más pillo. Pero amarrarse con la institucionalidad involucra perder esa libertad, porque no creo que Alonso Cueto o Fernando Ampuero, que tienen grandes méritos, ¿qué tanta libertad tendrán para poder escribir? Por ejemplo, Fernando, que su cumpleaños fue ayer. Fue ayer, saludos para Fernando, pero a ver, ¿qué tanta libertad tendrías para, por ejemplo, burlarte un poco de las escritoras feministas? ¿Podrías hacerlo? Sí, estás poniendo el dedo en la llaga, increíble, interesante. ¿Puedes a eso, Fernando? Y quería hablar, porque ya el tiempo nos va a ganar, sobre el trabajo que vienes realizando con Karen Hispano, ¿no? El trabajo de editor, la promoción o agentes literarios. Cuéntanos sobre eso. Yo actualmente no trabajo con Karen más. Ella continúa trabajando por su cuenta. Ella es la directora de Sueños Salvajes. Ella como agente literaria, que es lo que mueve. Gradualmente también movemos un poco el tema de edición por ahí, pero sobre todo ella se encarga de esto de manera particular
ella tiene algo muy claro. Y lo que tiene claro es apostar por nuevas alternativas que no tengan que ver con esos grandes conglomerados de favores o de famosos o de argollas, como comúnmente se suele decir. En ese caso, hay una catalogación que ella le da. Ella cree, un poco como Bolaño, en los snipers. Y para ella un sniper es un escritor que no viene de una universidad precisamente, no es de la Cato, no es de la de Lima. Interesante. Es alguien aparapetado en los techos polvorientos de Lima desde la soledad que escribe y de repente aparece como un César Vallejo y te dispara. Y eso es un gran escritor. Pero brevemente, para terminar, ¿cómo es su visión feminista? ¿De Karin? No, de Karin no es para nada feminista, no tiene ninguna... ella es más verde, es más ecologista. Está trabajando ahora por publicar su primer poemario y una novela que está trabajando, pero no aboga por lo feminista, porque como diría Karin, una feminista es alguien con anteojos grandes en la cabeza, que cree que lo sabe todo, pero que niega su cuerpo. Y como diría un pequeño poema de Karin, que es, amo este cuerpo porque no es su culpa. Amo este cuerpo porque no es su culpa. Y creo que eso es cierto, y creo que el feminismo niega el cuerpo de la mujer, niega su sexualidad, niega su capacidad de amor, y por tanto mata el amor, mata el arte y mata la literatura. Y eso es el feminismo en literatura. Contundente, contundente. Bueno, ha sido Hans Herrera Núñez, le invitó esta noche hablando un poco de literatura y política. Hemos tratado de abarcar varios temas, pero siempre el tiempo nos gana. Esto ha sido Lima Gris y regresamos el próximo jueves a la misma hora de 6 a 7. Síganos en las redes sociales, estamos también por Fuego TV en el Facebook, en Instagram, ¿no? Y donde nos van a poder encontrar en la señal abierta 14.3, en Vescable, en Canal 30 en Lima, Cable Perú 79.1, Cable Perú también 39.1 y Cablevisión 48.2 y además de más de 100 cableoperadores a nivel nacional. Con nosotros será hasta el próximo jueves. Nos vemos.